Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que se conectaron por vía web y a todos los que se acercaron hoy acá con 40 grados de temperatura y creo que 100% de humedad. Vamos a arrancar el segundo Ateneo del Consejo de Medicina Vascular. Hoy nos va a presentar un caso el doctor Fernando Belcastro, responsable del área de Medicina Vascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Así que, Fernando, un placer contar con vos. Bueno, gracias, Pato. Buenas noches a todos. Bueno, la idea, este es el segundo Ateneo, como saben, del Consejo de Medicina Vascular. La idea es presentar un caso clínico, discutirlo, ir, intercambiando algunas opiniones y también poniendo algunas informaciones teóricas con data, científica. Este caso va a ser un poco distinto, no va a ser un Ehlers-Danlos como el primer caso, es algo más terrenal, donde, como hace la medicina vascular, atraviesa distintas especialidades, en este caso muchas veces o necesariamente requiere un equipo multidisciplinario que abarque el neurólogo, el cirujano vascular, el cirujano cardíaco y el cardiólogo, obviamente el médico vascular. Así que bueno, es un caso complejo, pero de todos los días. ¿Dónde apunto esto? Ahí va. Bueno, se trata de un paciente de sexo masculino de 79 años, ex tabaquista, es importante, dislipémico, hipertenso y sedentario como factores de riesgo, sin grandes antecedentes. ¿Dónde tengo que apuntar? A ver. No sé si no tiene pila esto o... No sé dónde apunta. No se prende la luz. A ver, si me ayudas. No. A ver. Bueno, sin grandes antecedentes cardiovasculares, que se interna en otra institución con un síncope. Un síncope después de cenar, nada... Ahí está. Ahí está. No síncope de esfuerzo, sino un episodio que impresionaba vasovagal. Sin embargo, se le hacen distintos estudios, TIL test negativo, un Holter con algunas extrasístoles ventriculares en ritmo sinusal y una ergometría positiva para angina, respuesta plana de la presión arterial, infranivel del ST, incluso supra en ABR, y ese ST tarda en recuperarse, o se recupera en forma tardía, por lo tanto una prueba funcional de alto riesgo. Con esto, obviamente, se necesita una cinecoronografía, la cual informa enfermedad de tronco severo, 50-60% en tercio distal, DA 60-70 en tercio medio, circunfleja también severa y la derecha ocluida con una anatomía que impresiona quirúrgica y lo confirma un Syntax de 37. Así, en forma ambulatoria, lo dan de alta, lo medican y concurre al ICVA para evaluación por cirugía cardiovascular, reinterrogándolo si refería a angina, que él la subestimó, es un médico que también se automedicaba, pero reinterrogándolo si tenía angina de esfuerzo y últimamente esos episodios eran más frecuentes. Con este tratamiento le habían dado de alta aspirina, enalapril 5 cada 12, rosuvastatina 20 y carvedilol 6,25 cada 12. Al examen físico, ruidos normales, un pequeño soplo en foco mitral, miembros inferiores, pulsos normales, pulmones nada, sí tenía un soplo carótido izquierdo, presión de ambos miembros superiores igual, 140-90, ligeramente hipertenso, frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto, índice tobillo-brazo bilateral de 1.0, es decir, normal, y sí tenía además un latido abdominal expansivo sin soplo en la auscultación. Electro, no se puede ver bien, pero es lo único que pude conseguir. Ritmo sinusal, impresiona una conducción auriculoventricular conservada y sin ninguna otra alteración significativa. Placa de tórax con índice cardiothorácico normal, parece una placa de un tórax enfisematoso, pero sin ninguna otra cosa, sin insuficiencia cardíaca ni otra patología, un poquito de calcio en la aorta. Este es el eco,
como pueden ver, tiene buena función sistólica, un poco de hipertrofia, la válvula aórtica un poco calcificada, pero con buena apertura. Buena función, fíjense, la motilidad está bastante bien, impresiona la aurícula izquierda un poco dilatada. Y una insuficiencia mitral, que era el soplito que escuchábamos. Pero como pueden ver, una buena función sistólica, sin valvulopatías, sin hipertensión arterial, parece una cardiopatía hipertensiva. Cuando se hacen los estudios prequirúrgicos, bueno, este es el Doppler de vasos de cuello, donde se evidencia en la carótida interna derecha una placa fibrolipídica con aliasing y una velocidad pico de más de 310 centímetros barra segundo, con velocidad de fin de diástole de más de 100 centímetros barra segundo. Esto con una relación de 4.6, esto fue informada como una estenosis en la carótida interna derecha del 80%. A ver la otra carótida, algo bastante parecido. También encontramos aliasing y una velocidad de un poco más de 310 centímetros barra segundo, también con velocidad de fin de diástole más de 100, y una relación un poco mayor de 5.6. Esta fue catalogada como una estenosis del 90%, generada por placa mixta. También habíamos palpado la aorta con un latido expansivo y detectamos un aneurisma de aorta abdominal de 50 por 53 milímetros, infrarrenal, impresionaba fusiforme. Ahí está el informe, ilíacas calcificadas, pero y no estaban dilatadas. Y acá empieza, según el nivel de complejidad, esta complejidad no tan grande, pero la pregunta es ¿cómo seguimos? Pedimos más estudios complementarios. Para resumir y recordar, 79 años, que está en plan de cirugía de revascularización miocárdica por enfermedad de tronco y 3 vasos, detectado por una prueba funcional de alto riesgo, estenosis carotidia severa, bilateral, y un aneurisma aorta abdominal de 53 milímetros. Si alguien quiere opinar, ¿le pedirían más estudios? ¿Qué harían? ¿Lo mandarían a operar así? Acá tenemos un hemodinamista, tenemos una neuróloga, tenemos vasculólogos, así que... ¿Tomografía de qué, Seba? De cerebro. O una resonancia de cerebro. Perfecto. ¿Cómo? Tiene que hablar con micrófono, sí. Buscando síntomas carotídeos. Síntoma estaba asintomático desde lo carotídeo. Pero que haya tenido embolias previas. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Sí. A ver, el tema que tiene este paciente, síntomas en la carótida se define por clínica e imágenes, no por clínica única, solamente por imágenes en forma silente. El tema es que tiene una estenosis severa bilateral por Doppler. Yo la confirmaría por algún otro método, pero independientemente de eso también estudiaría qué es lo que está pasando intracráneo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener a este paciente con comunicación entre los distintos circuitos. No es lo mismo que este paciente tenga una comunicante anterior y una comunicante posterior a que no la tenga, ¿sí? Entonces, eventualmente, ¿cuál es el único riesgo que uno asumiría en relación a su carótida? Que entrando en bomba, porque este es un paciente que iría para CRM, se esté hipotenso durante la bomba y haga algún síntoma relacionado por hipoflujo. Y eso va a estar relacionado a que algún territorio de estos dos esté aislado, ¿sí? No tenga ninguna posibilidad de circulación colateral por otra vía. Y lo que sí me preocuparía, sobre todo porque en la placa de tórax se vio que el botón aórtico estaba totalmente calcificado, que así como tienen las carótidas, es probable que tenga el callado aórtico de igual manera y eso sea un riesgo quizás hasta más importante que la carótida. Absolutamente. Bueno, en mi institución no hacemos cirugías coronarias con bomba. Se hace todo cirugía sin bomba, que eso, bueno, después vamos a hablar un poco de eso. Pero tiene razón, digamos, el arco aórtico, algunos sostienen que en realidad la carótida sería un epifenómeno
ya que se ven que la mitad de los ACV que se producen en estos pacientes son en el hemisferio contralateral, entonces algunos dicen que estaría más relacionado con enfermedad del arco aórtico o intracraneana que de la carótida en sí. Sin embargo, como vamos a ver, estos pacientes tienen con enfermedad carotidia bilateral un incremento hasta 5 veces de riesgo de ACV en cirugía cardíaca. Así que bueno, sí, se le pidió otro estudio para confirmar en este caso, perdón. Bueno, antes una breve reseña. Estas son las guías, la guía americana y nuestra guía. Las dos consideran que el Doppler es el estudio de primera línea, pero debe ser confirmado tanto la estenosis y la extensión por otro método, tanto tomografía como resonancia en el mismo nivel. Sabemos los pros y los contras de cada uno. La angiografía, el lugar de la angiografía estaría si estos estudios no invasivos no definen claramente el grado de estenosis, o a veces en oclusiones totales que uno tiene que definir. Sabemos que el Doppler pierde sensibilidad, incluso los métodos no invasivos no son tan sensibles como la angiografía digital. Así que, sin embargo, me llamó la atención cuando fui a buscar las citas del reporte de estas guías. Son citas viejas del año 2006 y del año 2005, eso llama bastante la atención. Incluso la sensibilidad, uno considera resonancia como que tiene una sensibilidad mayor a la tomografía un poco más de especificidad. Sabemos que la tomografía ha mejorado mucho en los últimos años, aunque la resonancia sigue siendo el método no invasivo más sensible, tal vez sobreestima un poco, pero bueno, tenemos que hacer otro método para correlacionar con el Doppler. Sí le pedimos una angiotomografía de vasos extra e intracraneanos, confirma la estenosis del 80% en la carótida interna derecha y confirma la estenosis, en este caso mayor, impresionaba crítica, de la carótida interna izquierda. La tomografía no tenía lesiones, con lo que habían preguntado. Entiendo que tiene menor sensibilidad que la resonancia, el señor tenía claustrofobia, bueno, todo un tema. Se hizo tomografía y es lo que tenemos más accesible en nuestro centro. También se aprovechó y se midió el aneurisma aortoabdominal, tiene 55 milímetros de aneurisma de aorta abdominal con trombo mural, 50 por 55, un poquito más que el Doppler. Acá viene la segunda pregunta de mayor complejidad. ¿Cómo lo resolvemos y por dónde empezamos? No sé si alguien quiere... No, puse esto para mostrar la carótida nomás. Pero estaba normal, ¿no? El informe era normal, digamos. Sí, no tenía estenosis intracraneana. El polígono de Willis estaba bien, digamos. Sí. Porque la placa tiene, si uno vuelve a la imagen, Volvamos. Sí. tiene un placón de calcio, digamos, hacia afuera, pero tiene una placa media blanda, media como una placa que parece hipoecogénica, como que fuera una placa con cierto grado de inestabilidad. Él venía medicado previamente con estatinas después del alta. O sea, ese fue su primer... Sí, el primer abordaje con tratamiento. Sí. Estaba medicado para su hipertensión, se medicaba solo, es un cirujano de tórax que se manejaba autóctonamente su salud. Así que bueno, pero no tenía, sí, en el Doppler parecía más bien mixta, fibrocálcica, pero bueno, parece más crítica del lado izquierdo que del lado derecho. Y acá la verdad que yo hago la pregunta, pero en realidad es compleja la respuesta. Depende de muchos factores, no sé si alguien quiere opinar de la conducta. Dale. Yo desde ya que lo que primero no haría es la aorta, sobre todo si va a cirugía, porque hay que dejarlo antiagregado. Me parece que es para tratar, pero no antes de la cirugía cardíaca. Y el tema de combinar con la carótida, me parece que la más crítica o la más severa yo la haría previa a la cirugía. Y el planteo, depende un poco cada institución también, es cómo se hace. ¿Se puede hacer angioplastia y cirugía el mismo día o todo quirúrgico? Eso no sé si hay algo que es mejor o peor, pero depende un poco de cada institución también, y los resultados son buenos con las dos formas en general. No sé cómo lo resuelve, o cómo es la forma de resolverlo de ustedes. Bueno, difícil. La verdad que esto no tiene una respuesta única en el mundo. Ahora van a ver lo que voy a mostrar. Estas son las estrategias, ¿no? Cirugía sola, no tocar las carótidas.
cirugía combinada siendo en el mismo momento la cirugía carotidia y la cirugía cardíaca, en 2 tiempos, operar primero la carótida y después la cirugía cardíaca, o al revés, operar primero la cirugía cardíaca y después la carótida. Después aparece la estrategia híbrida, con angioplastia y cirugía en la misma internación, angioplastia y cirugía cardíaca diferida, y al revés, cirugía y en forma diferida la angioplastia. Y lo último, que en este caso no corre porque la anatomía coronaria no daba para eso, que es el tratamiento todo endovascular, angioplastia carótida y angioplastia coronaria. Así que bueno, estas son las estrategias. No sé si alguno quiere opinar o decir algo más. ¿No? De los coronarios es una angina crónica estable que progresó en el último tiempo y tiene una prueba funcional de alto riesgo. A ver, yo creo que con lo que vos me comentás que la angio intra estaba bien, creo que empezaría por el lado de las coronarias, porque es un señor que para el tema de su tratamiento venía virgen hasta el síncope. Venía con antihipertensivos. Por eso, venía con antihipertensivos, sí, pero no estaba ni con... Sí le pondré una dosis quizás un cachitito más alta de estatinas, pero me parece que empezaría por la coronaria y me olvidaría un poco de la carótida en lo inmediato y lo seguiría con tratamiento médico y trataría de evaluarlo eso en un muy segundo tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco antes de definir lo que hicimos acerca de esta combinación de enfermedad coronaria carotidia en el escenario de cirugía cardíaca. Y la prevalencia, por eso yo decía que es mucho más frecuente de lo que uno piensa y uno generalmente se lo cruza, sobre todo en las recorridas, en los ateneos, porque son casos para discusión entre varias especialidades. Si uno evalúa la prevalencia de enfermedad coronaria en el paciente que va a cirugía carotidia, esto es un estudio hecho por coronariografía, o sea, más sensibilidad que eso no existe, encontraron que esos pacientes que iban a endarterectomía, 1/3 tenían enfermedad coronaria significativa. Y al revés, cuando se evaluó a aquellos que iban a cirugía coronaria, la prevalencia, bueno, es muy distinta según las publicaciones, llega al 30%, pero más o menos todas coinciden que 1 de cada 4 tiene estenosis carotidia mayor al 50% y más del 80% es acerca de un 8 a 14%. Así que bastante frecuente. Y siempre vuelvo al caso, ¿no? La verdad que a veces me llegan estos pacientes y tenía un soplo y no lo escucharon. Y la verdad que se podría haber hecho la angiografía en el mismo momento que la angiografía coronaria. Y la verdad que da bronca, porque volver a ponerle contraste, irradiarlo y tomar decisiones con estudios que no son 100% sensibles como o con el gold estándar como la angiografía. Por eso es importante tenerlo en mente e ir a buscarlo en los pacientes que van a cirugía cardíaca. En todos, pero sobre todo en los pacientes que van a cirugía cardíaca. Otro dato o concepto que me pareció importante, que la correlación que tiene, ya que es la misma enfermedad, pero tiene una clara correlación entre extensión de enfermedad coronaria y posibilidad de o extensión de enfermedad carotidia. Acá podemos ver, a medida que va aumentando la carga de enfermedad coronaria, también aumenta la extensión en el territorio carotidio. Es clásico del tronco. Los pacientes con tronco, algunos dicen que tienen hasta un 30-40% de tener enfermedad carotidia severa, en algunos reportes. Y es cuando se hizo análisis multivariado, fíjense, los que se asociaron con mayor enfermedad carotidia fue los 3 vasos y la enfermedad de tronco. Así que un concepto importante para tener en cuenta, esto fue significativo. ¿Cuál es el pronóstico de esta asociación? Sabemos que ya la enfermedad polivascular, nos enseñó el Rich, son pacientes que andan mal, con 2 o más territorios comprometidos. Pero ¿qué pasa en el escenario perioperatorio? Bueno, obviamente, digamos, el riesgo de ACV perioperatorio, sabemos que la fisiopatología es multifactorial, pero fundamentalmente predomina el embólico. Normalmente se considera que el riesgo de ACV actual es del 1,5%, y esto no ha bajado en los últimos 30 años. Lo que sí, claramente la carótida es un factor independiente de incremento de riesgo, y ese riesgo aumenta a mayor extensión de la enfermedad carotidia, sobre todo cuando es bilateral, como en nuestro caso, o cuando tienen obstrucción o digamos, oclusión contralateral. Así que sí, la estenosis carotidia es un factor independiente y a mayor enfermedad, mayor riesgo. Y ojo que el paciente que tiene una ACV
en este escenario tiene una mortalidad del 25%. Son ACV que les va muy mal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente el Doppler de screening, acá lo hacemos, se puede hacer de una manera distinta, en forma indiscriminada a todos los pacientes que van a cirugía cardíaca, o lo que dicen las guías, una indicación 2A, aquellos que tienen indicación o que tienen alta prevalencia de esta enfermedad, mayores de 65 años, antecedentes de ACV o OIT, soplo carotidio, enfermedad coronaria multivaso y enfermedad vascular periférica, que son todos predictores de enfermedad carotidia. Y ahora sí vamos a las distintas estrategias y los resultados para este complejo escenario. Y el que más escribió de esto es este hombre que se llama Naylor, es un británico de Leicester que es el especialista en el tema, y hizo este metaanálisis enorme donde incluyó a las 3 principales estrategias, por lo menos en el año 2003, que eran, reclutó los 24 estudios de endarterectomía más cirugía cardíaca, esto es combinado, 24 estudios en etapas, primero la carótida y después la cirugía, y 11 estudios, primero la cirugía cardíaca y después la endarterectomía, la mayoría eran asintomáticos. Y lo que encontró fue esto. Fíjense, al mes, estamos hablando al mes, la tasa de infarto, stroke y muerte es del 11% del paciente con cirugía combinada. Pocas cosas en cirugía cardíaca tienen tanto riesgo como este escenario. En el paciente que se hacía primero la carótida y después la cirugía cardíaca, 10%, bastante parecido. Y aquellos que tenían, se hacían primero la cirugía cardíaca y después la carótida, tienen un riesgo casi prohibitivo de ACV de casi 6%. O sea, aquel que se operaba primero con la carótida enferma también tenía un riesgo de ACV similar a la estenosis carotidia bilateral. Así que un problema, por lo menos en el año 2003. Unos años después, 6 años después, aparece la cirugía sin bomba. Y Naylor hace otro metaanálisis de 13 estudios donde justamente agrega el grupo de cirugía sin bomba, que es cirugía sincrónica, sin bomba, y acá el número baja a 3.6%. Esto está bien que son pocos pacientes, totalmente criticable, pero bueno, lo que decíamos, algo tendrá que ver el manoseo, el manipuleo de la aorta en los pacientes que van a bomba en el riesgo de ACV. Y aparece otra estrategia, que es la estrategia endovascular, el stent, como el estudio Sapphire, muy criticado, terriblemente criticado, pero sirvió para que FDA aprobara el stent carotidio y justamente se basó en evaluar la no inferioridad de la angioplastia versus la endarterectomía en pacientes de alto riesgo. De hecho, se incluyó a los pacientes que iban a cirugía cardíaca, además de pacientes de 80 años, características anatómicas de alto riesgo, pacientes de alto riesgo, bueno, angioplastia versus cirugía, y la angioplastia fue no inferior a la cirugía con algunos bemoles, pero bueno, el resultado fue ese. Y aparecen los estudios con justamente angioplastia en este escenario. Luis Guzmán, publicó un estudio que realizó un metaanálisis de 6 estudios. Fíjense, todos metaanálisis, hasta ahora no hablamos nada randomizado, no hablamos nada sólido. Y evaluó a los pacientes que se hacían la angioplastia carotidia y luego se hacían la cirugía, esperaban a la cirugía cardíaca. Fíjense, en promedio esperaron 32 días, que es el tiempo de la doble antiagregación. Bueno, justamente muchos pacientes tuvieron eventos esperando la cirugía, y acá el número es peor que en la combinada de Naylor, llega a 12.5%, el infarto, el stroke y la ACV al mes. Así que seguimos sin una solución para este problema, por lo menos los números siguen siendo altos. Y aparecen publicaciones que cada vez se están viendo más, como esta de Versace, donde juntó a 100 pacientes, más de 100 pacientes, este es el estudio SHARP, en varios países, eran pacientes de Euroscore mayor a 5, y se hacía angioplastia con filtro, y luego se hacía la cirugía, en la misma internación se hacía la cirugía cardíaca, y se hacía la carga de clopidogrel a las 6 horas de la cirugía, obviamente si el paciente no sangraba. Y acá los números mejoraron, acá habla de un 4% de stroke, infarto y muerte. Y aparece el último estudio que todos estamos esperando ansiosamente, que es el CAVAX, que la verdad que no sirvió de nada. Es un estudio hecho entre Alemania principalmente, República Checa y creo que Suiza, y le dieron a reclutar un montón de pacientes y tuvo que suspender por falta de fondos. Llegaron a evaluar, la idea era randomizar a 2 grupos, cirugía combinada versus cirugía cardíaca únicamente.
59 pacientes para la rama combinada y 60 pacientes para la rama sola. Obviamente esto no tiene poder estadístico y no hubo diferencias significativas, con lo cual seguimos como donde estábamos, no avanzábamos nada con ese estudio. Pero bueno, ¿qué dicen las guías? Bueno, estas son las últimas guías 2017. Le pone a la estenosis, obviamente de rutina en el paciente unilateral, lo descarta en este escenario. Sí, al paciente con estenosis bilateral del 70 al 99% ya le pone una indicación 2B, con nivel de evidencia B. Y aquel que tenga 70 al 99% en este escenario, con las características, que esto es nuevo, de que haya tenido antecedentes de una ACV contralateral, o que tenga infartos silentes en el mismo hemisferio, o que sea una estenosis que venga progresando, o en el Doppler transcraneano veamos HITS, o bueno, placas largas, colusios, lipídicas, o placas con hemorragia, o sea, placas vulnerables, tendrá indicación. En este caso, este paciente estaría acá en una indicación 2B. Y esto es lo que hacemos, no se ven las flechas ahí, esto es lo que hacemos en mi centro, por lo menos, cuando el paciente tiene estenosis unilateral. Ahí discriminamos en esterosis filiforme y no filiforme, y también discriminamos según la enfermedad coronaria, si es estable o inestable. Obviamente, si el paciente no tiene una estenosis filiforme, va a cirugía directamente, o tiene una enfermedad coronaria inestable o tiene tronco, va directamente a cirugía. Si el paciente tiene una enfermedad coronaria muy estable, se podría, obviamente siempre evaluando en equipo, no es que esto se cumple para todos, ¿no? Evaluando siempre en equipo, personalizando la indicación, cirugía en 2 tiempos, primero endarterectomía y luego cirugía. Y en el paciente con enfermedad bilateral, también si tiene enfermedad coronaria estable, se hace primero la cirugía carotidia y luego la cirugía cardíaca. Y si el paciente está con enfermedad coronaria estable o tronco, bueno, obviamente considerar en equipo, cirugía en 2 tiempos, o también hacemos la angioplastia carotidia con 2B3A y luego la cirugía cardíaca. Bueno, ahora vamos a ver cómo se define el caso. Falta la tercera, nos estamos hablando de la aorta. ¿Qué hacemos con la aorta? Tiene un aneurisma que tiene indicación de resolución. ¿Qué hacen? ¿Lo resuelven? ¿Cuánto tiempo lo esperan después de resuelto lo coronario, carotidio, coronario? No sé si alguien quiere opinar. ¿Qué hacemos con el aneurisma? ¿Tienen criterios para tratarlo por los diámetros? Creo que la indicación, por lo menos la más frecuente, habría que ver la anatomía, que parecía que se adaptaba bien para hacerlo endovascular. Lo haría post-cirugía, según la evolución del paciente, también post-quirúrgico, ¿no? Pero no es una urgencia que hay que salir corriendo, pero se la programaría post-CRM con un tiempo prudencial según la evolución de él. Bueno, ahí vamos. Esto es de este año, 2018, de la Sociedad de Cirugía Vascular. Y el diámetro no cambió, sigue siendo indicación clase 1A, la indicación de reparar los aneurismas cuando tienen más de 5.5 centímetros. Uno ve en la práctica que hay una zona gris entre 5 y 5.5 centímetros, donde muchos cirujanos, dado su experiencia y los buenos números en tratamiento endovascular, lo tratan, pero bueno, es una zona gris que hoy por hoy no hay evidencia sólida que justifique esa indicación. En mujeres, obviamente, sí, de más de 5 centímetros, o a veces los aneurismas saculares, o el aneurisma que viene creciendo rápido, ahí ya no, el límite de más de 5.5 ya no corre. Esto es nuevo también. Antes, bueno, se hablaba del que tiene alto riesgo va a EVAR y el que tiene bajo riesgo a cirugía. Hoy por hoy lo que se pide son números. El centro tiene que tener documentada una tasa de conversión a cirugía y mortalidad y tasa de conversión a cirugía menor del 2% y haber hecho 10 casos de EVAR por año. Esto es nuevo, así que ya no depende tanto de... Obviamente sí depende de la anatomía, que sea factible. Y la cirugía también se requiere una mortalidad menor al 5% y que tenga 10 cirugías por año. Y esto no sé si se va a ver bien, pero la idea es que cuando alguien se opera, o sea, tiene una cirugía cardíaca
el riesgo de ruptura de ese aneurisma aumenta. Estos estudios, los dos, demostraron, no sé si se puede leer acá, en aquellos que fueron, porque acá, en aquellos que fueron, que esperaron, un grupo se operó en menos de 14 días y el otro esperó hasta 3 meses. Ese tuvo un riesgo de ruptura, una ruptura en realidad del 33%. Así que algunos hablan que sería la inflamación de la bomba, el otro hablan que aumentaría el volumen minuto cardíaco, dada la mejor perfusión, pero claramente no hay que dejarse estar con el paciente que se opera de cirugía cardíaca y tiene un aneurisma con indicación quirúrgica. ¿Qué hicimos? Bueno, le hicimos angioplastia carotidia con filtro, 2B3A. Al otro día, pues esto fue una tarde, al otro día, cirugía sin bomba, se suspendió el tirofiban 6 horas antes, se realizó cirugía sin circulación extracorpórea, mamaria de A, mamaria derecha, circunfleja y derecha, y a los 2 meses, porque bueno, obviamente no lo dejamos recuperar, se estaba anémico y demás, a los 2 meses hizo el tratamiento de su aneurisma aorta abdominal. Estas eran las imágenes, esta es la estenosis crítica, no sé si ahí, bueno, había un video que se veía. Este es cómo quedó. El Doppler de control es la próxima. No sé, ahora no me responde. Ahí está. Estén sin complicaciones. Este es el aneurisma tratado con endoprótesis. Tenía una anatomía totalmente con cuello ideal. Esta es la endoprótesis. Y no sé si me queda algo más. Se fue, bueno, no tuvo grandes complicaciones, no. Bueno, esta es nuestra estadística tenemos 18 casos, así con angioplastia y carotidia y en la misma hospitalización la cirugía cardíaca, siempre con tirofibano y clopidogrel se pone a las 6 a 8 horas de la cirugía. No se ve bien la fecha porque son celestes, pero bueno, un poco esa es la estrategia. ¿Siempre hacen la angioplastia y al otro día la cirugía? Sí. No, Lo que está publicado, hay varias estrategias en este escenario. Algunos que hacen angioplastia, de hecho Mendis publicó, ellos lo hacían enseguida, lo hacían con heparina y le hacían la angioplastia y lo mandaban inmediatamente, de hecho, de la sala pasa a quirófano y le poníamos el clopidogrel a post-cirugía. Sí, a mí no me gusta, yo prefiero esperar los cambios hemodinámicos que a veces puede producir la angioplastia carotidia, la hipotensión, la bradicardia. Nosotros preferimos al otro día, lo hacemos a la tarde y al otro día. Hay otra estrategia que lo hacen a la tarde, a la mañana, otra a la tarde, lo esperan hasta la tarde, nosotros realmente hasta el otro día. Sí, más que nada por la antiagregación es el tema de los tiempos. Pero bueno, por eso, la estrategia del tirofiban también es buena para... Por eso usamos 2B3A y después usamos. Pero bueno, esto, insisto, es muy personalizado, esto no hay, para ninguna de las estrategias hay una evidencia firme. Sí, cada vez en la estenosis unilateral tratamos de tocarlo menos. Tiene que haber alguno de estos criterios de infarto silente o progresión de placa, como para hacerlo antes en el escenario perioperatorio. Pero bueno, esto es lo que hicimos. ¿Algún comentario ahí? Uno. Es un señor con un ventrículo moderado que no salió, en este caso era valvular y esto fue uno de los primeros casos. Y no salió de bomba, digamos, no sabemos si fue el ACV o qué, pero no salió de bomba. Pero un paciente muy complejo, BI severo, 3 vasos, la enfermedad carotidia, bueno, nada. Son pacientes de muchísimo riesgo, o sea, sí, de todos los días. De todos los días y de muchísimo riesgo, o sea, infarto, ACV o muerte, o sea, no es que... entonces hay que estar preparado también para... hay que hablar con la familia, definirlo bien en equipo. Acá no hay una persona que lo define eso es mala medicina, porque acá tiene que opinar el cirujano vascular, el hemodinamista, el neurólogo, el cirujano cardíaco, el cardiólogo, todos, digamos, ¿no? Pero bueno, es un cuadro complejo sin mucha información sólida. Entonces me parece que es la estrategia lo que uno tiene que discutir. Nosotros somos un poco más conservadores todavía. Me imaginaba. Y probablemente unilateral, prácticamente no tocamos a nadie. Este paciente lo habíamos estudiado un poco más, como te decía, por la bilateralidad
pero estando bien la angiointra, probablemente el orden hubiera sido primero las coronarias. Sí, cirugía sin bomba, totalmente de acuerdo, si es que se puede y técnicamente el cirujano lo puede hacer. Sí, después me iría a la aorta abdominal porque eso era como la segunda situación compleja que tenía para resolver, y le hubiera dado un poco más de tiempo a la enfermedad carotidia, porque hoy por hoy el tratamiento médico de todos los territorios, este señor es típico, es lo que vemos todos los días, o sea, tiene todo, ¿sí? No le falta nada, sí. Y si se van más abajo también seguramente algo van a encontrar en los miembros inferiores, pero de todos los territorios es el que más responde al tratamiento médico, pero sí lo pondría con un tratamiento médico bastante agresivo, ¿no? Para todo su camino. Sí, yo coincido, pero acá es un escenario distinto. Yo entiendo los reportes de Oxford que habla del tratamiento médico en la enfermedad carotidia menor al 1%, que obviamente eso se está estudiando recién ahora. En el CRES-2 no hay nada randomizado de tratamiento médico. Bueno, el primer randomizado grande va a ser el CRES-2 y el otro es el europeo, que son 2 estudios espejo, que la idea es justamente que sean iguales para que se puedan metaanalizar después, ¿no? Eso va a ser. Pero coincido en que el tratamiento médico ha cambiado la historia natural desde esta patología. Sin embargo, en el escenario perioperatorio, a corto plazo, digamos, yo entiendo que a largo plazo yo soy muy conservador con las carótidas, muy conservador. Sin embargo, en el escenario perioperatorio, donde puede haber hipotensión, bajo gasto, inflamación, ya no estoy tan seguro que el tratamiento médico en la estenosis carotidia bilateral proteja al paciente como el paciente en otro escenario, que es el paciente con estenosis carotidia asintomático, que vemos todos los días. No este paciente. Pero bueno, es totalmente opinable, discutible. Calculo que cuando estos trabajos terminen se va a terminar un poco también la discusión que hay en este momento, pero... A ver, el único trabajo que hay que habla más a favor de intervenirlo es muy viejo. Es un trabajo de Cleveland hace muchos años, que es donde ellos encuentran un mayor riesgo en bilateralidad. El tema, y que no es un dato menor, es que nosotros no somos una circulación terminal. Entonces, para mí es muy distinto que un paciente tenga comunicación entre los circuitos. De hecho, yo estoy pensando qué paciente traer acá en el Ateneo y se sorprenderían. Porque vemos pacientes que si tienen una buena circulación colateral, digamos, realmente es poco probable que la hipotensión de la bomba le genere algo. Nosotros no vemos tanta isquemia en territorio limítrofe o en territorio de dos aguas, que son muy características de eventos hemodinámicos. También se discutió si la inflamación de la bomba inestabilizaba la placa, ¿sí? Y eso también se vio que si uno usa dosis altas de estatina, por eso yo probablemente a este señor, cuando uno empezaba a encontrar y desarmarlo y ver que no era tan sano como parecía, digamos, por ahí le hubiera puesto o 40 de Rosu o 80 de Atorva, digamos, para empezar, digamos, se le puso después, eso con lo que venía. Claro, eso no que le pusieron ustedes, pero sí cuando alguien se encuentra que la prueba ergométrica es de alto riesgo, probablemente le hubiera puesto mayor nivel de tratamiento. Pero me parece que eso se vio que después no es tan así. Lo que sí creo que es un muy buen marcador de riesgo de lo que te está pasando en otros territorios. Y sobre todo en este paciente, a ver, nosotros también le hacemos Doppler de vasos de cuello a todos los que están en el prequirúrgico de cirugía cardíaca. No tanto para intervenirlo, pero sí por ahí para planificar la cirugía de otra manera, porque si tiene mucha patología acá, también la tienen y uno puede hacer muchas cosas como el ecocardiograma epiaórtico y demás que puede bajarle el riesgo sustancialmente, ¿no? Absolutamente. Una pregunta saliendo un poco del tema que es apasionante y coincido. Yo estaba pensando lo mismo que decía Cristina. Es un paciente con estenosis carotidia asintomática. El síncope no es un síntoma de la estenosis carotidia. A lo mejor yo me hubiera inclinado más, sobre todo teniendo tronco, para arrancar con lo coronario y seguir con lo
a evaluar qué hacía con la carotidia, ¿no? Después de la... Pero volviendo al síntoma Yo no. de ingreso, que Sí. fue el síncope, eso, ¿qué impresión les dio el síncope? No, parecía más vasovagal. Fue Vasovagal. una epifanía, No era un síncope para pensar que fuera algo No, arritmogénico, no. que fuera un MADIT, que fuera... No. Otro elemento más, porque probablemente este señor tenga muchísima rigidez arterial y tenga la habilidad del manejo de la presión. Y el otro tema que uno tiene que pensar que cuando coloca un stent en la carótida, suele tener las primeras 24 horas y mucho más que con la endarterectomía carotidia, digamos, algunas inestabilidades en la presión. Por eso yo coincido que estuvo bien que ustedes hayan esperado al otro día, pero bueno, eso también puede generarle riesgo por hipotensión pericolocación de stent en un paciente que a su vez tiene enfermedad coronaria severa todavía no resuelta, ¿no? O sea que eso lo vemos, son pacientes que tienen presión de pulso altísima, digamos, y que si uno lo estudia un poco más de su presión arterial, tienen VOP severamente aumentada y demás, y tienen severa rigidez arterial. Yo creo que ahí es muy importante la experiencia de cada centro, ¿no? Estas son todas opiniones. Me parece que yo no haría, qué sé yo. Pero me parece que hay que basarlo en la experiencia de uno. Ella dice que tiene su experiencia, está perfecto. En esta patología donde no hay evidencia, donde estábamos esperando el CAVAX y la verdad que nos quedamos sin nada, que sí eran randomizado a combinado versus cirugía cardíaca sola. Es decir, todavía no sabemos, o sea, no hay una respuesta, pero sí es importante la experiencia de cada centro. La verdad que nosotros en estos casos de patología coronaria severa, con tronco y demás, y enfermedad carotidia bilateral, no va a cirugía sin regularizar la carótida, salvo que sea un cuadro coronario muy inestable. Por eso es nuestra experiencia, digamos, ¿no? Eso es lo que yo, no es que digo que haya que hacer esto, digamos. De hecho, bueno, la experiencia de Méndez es muy buena, la experiencia de Versace. 30 pacientes presentó. Comparar también la endarterectomía y cirugía y angioplastia y cirugía. Y los resultados fueron iguales. El mismo centro, bueno, mismo cirugía. La angioplastia yo creo, fue bastante vapuleada, la angioplastia carotidia. Entiendo que la cirugía carotidia es una excelente cirugía, pero también la angioplastia varios estudios mal diseñados, cuando en pacientes sintomáticos no le ponían filtro, operadores sin experiencia. Y de hecho, la última evidencia que tenemos es el ACT1 y el CRES a 10 años, donde prácticamente es igual. También tiene un poquito más de ACV periprocedimiento, pero la verdad que en pacientes de alto riesgo me parece que es una opción válida que no hay que descartar, ¿no? Ahí está. Tienes una pregunta. La idea de que, digamos, el shift progresivo a cirugía sin bomba, que por lo que me decís, que ya casi todos o todas sus cirugías son sin bomba. 99, Sí, cambió un poco la indicación en los pacientes con enfermedad combinada, de la indicación tanto de la angioplastia carotidia como de la perentoriedad de la intervención sobre la aorta abdominal. Había cuenta que parecía estar más vinculado a la bomba. Sí, en este caso esperamos que se recupere el paciente. La verdad que la bibliografía dice un mes, operar la aorta, el señor no estaba en condiciones, una angioplastia, cirugía. Esperamos un mes más, pedimos la prótesis y demás, y bueno, sí, se hizo a los 2 meses. No, Vos si por el riesgo de ruptura del aneurisma, estás preguntando. Sí, pues este era un Bueno, la verdad que no se sabe porque limítrofe. La teoría es la inflamatoria, que dice la inflamación incrementa el riesgo de ruptura, y la otra es el aumentar el gasto cardíaco. O reformulando la pregunta, digamos. El hecho de operarlo sin bomba no hace que este paciente con aneurisma limítrofe sea alguien que pueda esperarlo 6 meses, ver si crece, o sea, está ahí. No lo sabemos. La verdad que 6 meses no tiene indicación de intervenirse, digamos. ¿Cómo? Tiene indicación. 5.5 tiene indicación. 5.5. Tiene indicación, sí. Sí, no. 2 meses, 3 meses como mucho, pero no. La verdad que los reportes que son retrospectivos y demás indican que tiene más riesgo de ruptura después de cirugía cardíaca. Y uno tiene que tener eso en la mente, ¿tá? Y hacerlo antes que pueda. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? Doblemente antiagregado, sí. Bueno, 3 meses. Yo lo dejo 3 meses. De 1 a 3 meses lo que dice.
¿Y? ¿Hay preguntas? ¿No? No hay más preguntas por internet. Muchas gracias, Fernando. Un excelente De nada. caso y una charla, como siempre, muy esclarecedora para todos.